La historia de Adán y Eva en el jardín del Edén, relatada en el libro de Génesis, es sin duda una de las narraciones más icónicas y profundas de la Biblia. En el tercer capítulo de Génesis, nos encontramos con la primera gran tentación en la humanidad. La serpiente, simbolizando al engañador, tienta a Eva a comer del fruto prohibido, desobedeciendo el único mandato que Dios les había dado. Este acto, aparentemente sencillo, es el comienzo de lo que conocemos como la caída del hombre. Eva, al ser tentada, decide tomar el fruto y, como si el pecado fuera un contagio, se lo ofrece a Adán, quien también lo consume. Al comer ambos del fruto prohibido, desobedecen la única instrucción que Dios les dio, y en ese instante, la humanidad pierde su estado de pureza y comienza la larga historia de lucha con el pecado. Cuando Dios confronta a Adán sobre su desobediencia, la respuesta que Adán da refleja una actitud muy humana, pero también profundamente equivocada. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. Génesis 3:12. En esta frase, Adán no solo desvió la culpa hacia Eva, sino que también implicó a Dios, sugiriendo que fue Él quien lo colocó en esa situación. Este tipo de reacción no es única de Adán. En nuestra vida diaria, a menudo buscamos a otros a quienes culpar por nuestros propios errores, en lugar de asumir la responsabilidad personal por nuestras acciones. Pero, ¿qué habría pasado si Adán hubiera respondido de manera diferente? Si en lugar de desviar la culpa, hubiera mostrado arrepentimiento genuino. Imagina si Adán hubiera dicho: pequé contra ti al desobedecer tu mandato, no obedecí, aunque sabía lo que me pediste. Este tipo de respuesta refleja una humildad que habría abierto la puerta al perdón, al reconocimiento de su error y al inicio del proceso de redención. En Proverbios 28:13 leemos: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. La historia de Adán y Eva en el jardín del Edén es solo el comienzo de una narrativa más amplia que atraviesa toda la Biblia. Desde los primeros momentos de la humanidad, la desobediencia trajo consigo la caída, pero también la promesa de redención. Sin embargo, como veremos, el camino hacia esa redención nunca fue fácil. Y a lo largo de las Escrituras, Dios siempre ha invitado a sus hijos a reconocer sus errores, arrepentirse y regresar a Él. Es un patrón que se repite y que nos muestra la fidelidad de Dios a lo largo de los siglos. Cuando Adán y Eva cayeron en pecado, la respuesta de Adán fue una de evasión y culpa hacia Eva y hacia Dios mismo. Sin embargo, este tipo de actitud no es única de Adán, como veremos en las siguientes historias de personajes bíblicos que, al igual que él, cometieron errores, pero que, a diferencia de él, encontraron la redención a través del arrepentimiento y la confesión. Uno de los ejemplos más poderosos de arrepentimiento en la Biblia es el del rey David. En el caso de su pecado con Betsabé, David cometió adulterio, y en su intento por ocultar su pecado, incluso ordenó la muerte de su esposo, Urías. A pesar de sus intentos de encubrir su pecado, el profeta Natán lo confrontó directamente con su error. En lugar de justificarse o culpar a otros, David mostró una actitud de arrepentimiento profundo. En el Salmo 51, David expresa su arrepentimiento sincero. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu gran misericordia. Borra mis transgresiones según la multitud de tus piedades. Aquí, David no solo reconoce su pecado, sino que también reconoce que su pecado no solo lo afecta a él, sino que es una ofensa directa contra Dios. Su arrepentimiento es genuino, y Dios le concede perdón. Aunque las consecuencias de sus acciones aún se manifestaron en su vida, David experimentó la gracia y la restauración de Dios. Otro ejemplo notable es el arrepentimiento de los habitantes de Nínive, narrado en el libro de Jonás. Jonás, un profeta de Dios, fue enviado a Nínive para proclamar el juicio de Dios sobre la ciudad debido a su gran maldad. Sin embargo, cuando los habitantes de Nínive escucharon el mensaje de juicio, se arrepintieron profundamente. El rey de Nínive, al enterarse del mensaje, se cubrió de cilicio y ceniza, y ordenó que todo el pueblo ayunara y se apartara de sus malos caminos. En Jonás 3:10 se nos dice: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino,
y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Este arrepentimiento genuino de los ninivitas provocó que Dios cambiara su juicio. Este es un claro ejemplo de cómo Dios está dispuesto a perdonar a aquellos que se arrepienten sinceramente y se apartan de su pecado. En el Nuevo Testamento encontramos otro ejemplo poderoso de arrepentimiento, esta vez en la vida de Pedro. Pedro, uno de los discípulos más cercanos a Jesús, negó 3 veces conocerlo, tal como Jesús lo había profetizado. Al darse cuenta de lo que había hecho, Pedro lloró amargamente, reconociendo su fallo y su pecado. Sin embargo, después de la resurrección de Jesús, cuando Él se aparece a Pedro en la orilla, le ofrece una oportunidad de restauración. Jesús le pregunta 3 veces a Pedro: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?», y le instruye a cuidar de sus ovejas, restaurándolo a su puesto de liderazgo. Este momento no solo es un ejemplo de arrepentimiento personal, sino también de la gracia de Jesús, quien no solo perdona, sino que restaura a aquellos que caen. La vida de Pedro después de este incidente muestra cómo el arrepentimiento genuino puede llevarnos a una vida transformada y llena de propósito. Saulo, quien más tarde sería conocido como el apóstol Pablo, es otro ejemplo de una profunda transformación que comenzó con el arrepentimiento. Saulo persiguió a los cristianos con fervor, pero en su encuentro con Jesús, en el camino a Damasco, experimentó una revelación que lo cambió todo. Jesús lo confrontó directamente: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Hechos 9:4. En ese momento, Saulo reconoció su error y a partir de entonces se arrepintió y aceptó a Jesucristo como su Salvador. El cambio en la vida de Saulo es un testimonio poderoso de que el arrepentimiento puede cambiar no solo nuestras vidas, sino también nuestra misión en la vida. Saulo, ahora Pablo, pasó de ser un perseguidor de la Iglesia a ser uno de sus más grandes defensores y predicadores. La lección clave de estos ejemplos es que, aunque todos hemos caído en pecado y hemos fallado en algún momento, la verdadera restauración y perdón solo vienen a través del arrepentimiento genuino ante Dios. La Biblia enseña que, aunque el pecado tiene consecuencias, el arrepentimiento abre las puertas a la gracia de Dios, como lo vemos en la vida de estos personajes. Desde el principio, Dios tenía un plan para restaurar a la humanidad. Ese plan culmina en Jesucristo, quien vino al mundo como el mediador entre Dios y los hombres. En 1 Timoteo 2:5 se nos recuerda: «Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre». Jesús vino para salvar a los perdidos, para ofrecer perdón y restauración a todos los que, con un corazón sincero, se arrepienten y creen en Él. La obra de Jesucristo en la cruz es el sacrificio final por nuestros pecados. A través de su muerte y resurrección, Él abrió un camino para que, mediante el arrepentimiento, pudiéramos reconciliarnos con Dios. Como se dice en 1 Juan 2:2, «Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo». Jesucristo es el sacrificio que cubre todos nuestros errores, y por medio de Él encontramos la verdadera redención. Este recorrido por las Escrituras nos muestra que el arrepentimiento genuino es clave para encontrar perdón y restauración en nuestra relación con Dios. Desde Adán y Eva hasta los grandes héroes de la fe como David, Pedro y Pablo, vemos cómo la gracia de Dios está disponible para todos los que reconocen su pecado y buscan su perdón. Y al final, todo esto nos apunta a Jesús, quien es el centro de nuestra salvación y el mediador que nos ofrece el perdón completo. Quizás, si Adán hubiera asumido su culpa y hubiera mostrado arrepentimiento, la historia habría tomado otro giro, y el énfasis habría estado más en la restauración que en el castigo. Pero lo que es claro es que, independientemente de lo que sucedió en el Edén, la lección que debemos aprender de esta historia es la importancia de obedecer a Dios, asumir nuestra responsabilidad por nuestras acciones y no buscar culpar a otros por nuestros propios errores. ¿Qué habría pasado si Adán, en vez de culpar a la mujer y a Dios, hubiera respondido con arrepentimiento? ¿Creen que la historia hubiera sido distinta? Si te ha gustado este video, no olvides dejarnos tu like, suscribirte y dejarnos tu respuesta en la sección de comentarios.
Nos vemos en el siguiente video de Verdades Santas.